Tuve 10 hijos que me visitaban todos los domingos, pero el día que supieron que mi herencia sería para la caridad, me dejaron solo, y no volvió ninguno. Digo que tuve 10 hijos, porque se han vuelto unos extraños para mí, así que decidí pasar los últimos años de mi vida en un asilo. En esta entrevista te contaré mi historia. Solo te pido que me dejes un like y me escribas en comentarios si conoces o conociste a alguien que sus hijos ya no los visitan. Me llamo Ernesto y tengo 84 años. No soy un hombre de grandes lujos ni de títulos rimbombantes. Mi mayor orgullo siempre ha sido mi familia. 10 hijos. Suena a mucho, ¿verdad? Pues para mí cada uno era un capítulo diferente de mi vida. Una historia que se fue escribiendo con noches sin dormir, manos llenas de callos y el corazón rebosando de amor. Durante años ellos fueron mi alegría diaria. Llegaban a la casa casi cada fin de semana, unos con hijos pequeños correteando por la sala, otros con bolsas llenas de pan dulce y café recién molido. La casa siempre olía a comida casera y a esa mezcla de perfumes distintos que dejaban las visitas. Yo me levantaba temprano los domingos para tener todo listo. Preparaba frijoles en la olla de barro, ponía el mantel que tanto le gustaba a mi difunta esposa y sacaba la vajilla que solo usábamos cuando venía la familia. Apenas escuchaba el ruido de los autos estacionándose afuera. Mi corazón se aceleraba. «Ahí vienen», me decía, y salía al porche a recibirlos. Los abrazos eran apretados, los besos sonaban fuerte, y siempre había alguna broma sobre lo mucho que había encanecido desde la última vez que me vieron. Recuerdo un domingo en particular, hace un par de años, cuando todos llegaron casi al mismo tiempo. La sala parecía un mercado, llena de voces, risas y niños corriendo. Uno de mis hijos, Carlos, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Viejo, no te preocupes por nada, siempre vamos a estar contigo». Yo me lo creí, claro que sí. En ese momento, ¿cómo no hacerlo? Tenía frente a mí a mis 10 hijos charlando entre ellos, ayudándome en la cocina, cuidando de que yo no me cansara. Me sentí el hombre más afortunado del mundo. A veces, entre semana, alguno pasaba solo para traerme pan o fruta. Otros venían para acompañarme a mis citas médicas, y si por alguna razón yo no podía ir al mercado, siempre había alguien dispuesto a llevarme. Mi casa era un lugar vivo, lleno de movimiento. Yo lo atribuía a que me querían de verdad, que valoraban lo que hice por ellos. Les contaba historias de cuando era joven, de las veces que tuve que trabajar en 3 empleos para que nunca les faltara nada. Ellos reían con mis anécdotas, sobre todo con aquella vez que fui cargador en el mercado y terminé cargando a un borracho que pensó que yo era su taxi. O cuando intenté aprender a andar en bicicleta a los 40 años y terminé en un arbusto, mientras sus madres, las nueras de mi difunta, me regañaban por hacer locuras a esa edad. Mi vida giraba alrededor de esos momentos. Y no es que todo fuera perfecto, porque claro que había discusiones entre ellos, que si uno no ayudaba lo suficiente, que si otro no traía a los nietos tan seguido. Pero incluso esas pequeñas tensiones parecían insignificantes comparadas con la sensación de tenerlos cerca. Recuerdo que a veces me quedaba despierto hasta tarde solo pensando en lo afortunado que era. No todos los viejos tienen 10 hijos que los visiten seguido, que les den abrazos sinceros, que les pregunten cómo duermen o si han comido bien. En mi mente, yo había hecho bien las cosas. Sí, cometí errores como cualquier padre, pero al final sentía que el amor que recibía era prueba de que, de alguna forma, había acertado. Si te está gustando este relato, suscríbete al canal donde las personas de la tercera edad tienen un espacio para contar su historia de vida. Un día, mientras arreglaba unas macetas en el patio, vi pasar a mi vecina Julia. Me saludó y me dijo: «Ernesto, lo envidio, siempre tiene su casa llena». Yo sonreí y le respondí:
La familia es lo único que importa, Julia. Lo demás va y viene. Y así lo creía. Claro que también había momentos en los que me quedaba solo, sobre todo entre semana. Pero esos ratos los llenaba con actividades simples: podar las plantas, leer el periódico o preparar café y sentarme en la mecedora de la sala a ver las fotos familiares. Una por una, repasaba en mi mente los cumpleaños, las navidades, las carcajadas en la mesa. Veces me encontraba pensando en mi difunta esposa, en cómo ella siempre soñó con una familia unida. Me decía a mí mismo que, aunque ella ya no estuviera, yo había cumplido su sueño, y eso me daba paz. Una tarde de verano, todos vinieron a almorzar, y mientras comíamos, uno de mis nietos pequeños me pidió que le contara la historia de cuando conocí a su abuela. Entre risas y miradas nostálgicas, conté cómo me quedé sin palabras la primera vez que la vi, en una feria del pueblo, y cómo me armé de valor para invitarla a bailar, aunque yo era un tronco moviéndome. Fue uno de esos días en los que, el corazón se siente ligero. Esa noche, ya solo en la casa, me senté en el sillón a mirar por la ventana. La calle estaba tranquila y pensé, tengo suerte, mucha suerte. No podía imaginar que en poco tiempo todo eso se rompería como un vaso contra el piso. Todo empezó como un pensamiento fugaz, de esos que aparecen sin que uno los busque. Era una tarde tranquila, de esas en las que el calor pega pero una brisa ligera se cuela por las ventanas. Estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando el periódico, cuando me encontré con una noticia sobre un comedor comunitario que servía más de 500 comidas al día a personas sin hogar. Me quedé mirando la foto: niños con platos de sopa, ancianos con abrigos viejos y voluntarios sonriendo mientras servían. No sé por qué, pero esa imagen me golpeó más fuerte de lo normal. Me vi reflejado en esos niños. Recordé mi infancia, cuando yo también pasé hambre. Hubo un invierno, tendría yo unos 10 años, en el que mi madre no tenía más que tortillas duras y café aguado para darnos de comer. Recuerdo que un grupo de personas llegó al barrio y repartió cobijas y comida caliente. Aún puedo sentir el olor de aquel guiso que nos dieron. Para mí, fue como un banquete. Esa memoria que tenía arrumbada en algún rincón de mi mente volvió con una claridad tan intensa que me dejó sin habla. Durante los días siguientes, esa idea empezó a rondarme la cabeza. Me preguntaba qué pasaría si yo, en lugar de dejar mis cosas a mis hijos, que ya tenían casas, autos y trabajos, pudiera ayudar a personas que realmente lo necesitan. Claro que la idea me incomodaba. Pensaba en la reacción que tendrían ellos, en lo que podrían decir, pero también pensaba en que, de alguna manera, la vida me había dado más de lo que yo jamás imaginé, y que quizás era momento de devolver un poco. Un par de semanas después, me encontré con Armando, un amigo de toda la vida. Nos sentamos en una banca del parque a platicar. Él me contó que uno de sus hijos apenas le hablaba, y que solo lo buscaba cuando necesitaba dinero. Yo, sin entrar en detalles, le dije que a veces me preguntaba si el cariño de mis hijos era igual de sincero que antes. Armando me miró serio y me soltó. Ernesto, uno nunca sabe hasta que deja de darles lo que esperan. Ahí ves quién te quiere por ti y quién por lo que tienes. Esa frase me dio vueltas en la cabeza todo el día. Esa noche, me senté con mi libreta y, casi sin pensarlo, escribí: donar todo a la caridad. Lo puse así, en letras grandes, como si al escribirlo lo estuviera decretando. Cerré la libreta, la guardé en el cajón de mi buró y traté de dormir. No lo logré. La idea estaba ahí, empujándome. Al día siguiente, mientras tomaba mi café, recordé otra anécdota. Fue hace como 20 años, cuando todavía trabajaba en la ferretería. Un muchacho entró buscando empleo, flaco como un palo y con la ropa sucia. Me dijo que no tenía experiencia, pero que aprendía rápido. Lo contraté sin dudar. Con el tiempo me contó que vivía en la calle,
y que gracias al trabajo había podido alquilar un cuarto y comer todos los días. Meses después, desapareció. Pasaron los años y nunca volví a saber de él, hasta que un día, ya retirado, lo vi en la televisión. Había abierto su propio taller y estaba ayudando a jóvenes en 1900 en situación de calle. Ese recuerdo me dio un calorcito en el pecho. Pensé, si pude cambiar la vida de una persona sin darme cuenta, ¿cuánto podría hacer con todo lo que tengo? Fue entonces cuando empecé a ver claro. Mis hijos no necesitaban mi herencia para vivir. Ellos ya habían hecho su camino. Pero había cientos, miles de personas para quienes ese dinero podría significar comer, tener un techo o ir a la escuela. Un domingo, mientras todos estaban en la casa, pensé en decirlo. Los veía ahí, comiendo y riendo, y me di cuenta de que no era el momento. No quería arruinar esa armonía, todavía. Pero sí tomé una decisión. Hablaría con un abogado. 2 días después pedí cita con don Julián, el abogado que me ayudó cuando compré la casa hace décadas. Es un hombre serio, de esos que no dan rodeos. Me escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando terminé, me miró fijo y dijo, «Don Ernesto, lo que quiere hacer es legal, pero debe estar preparado. Esto podría cambiar la relación con su familia para siempre». Asentí. Ya lo sabía, pero también sabía que, si no lo hacía, me quedaría con la espina de no haber cumplido con lo que sentía en el corazón. Hablamos de papeles, de plazos y de formas seguras de que mi voluntad se cumpliera. Me explicó cada detalle y me pidió que lo pensara unos días antes de firmar. Salí de su oficina con la cabeza llena de pensamientos y el corazón dividido. Caminé por el centro, mirando a la gente que pasaba, y me pregunté si alguno de ellos estaría viviendo lo que yo viví de niño. Me detuve frente a un puesto de tamales y compré 2, uno para comer ahí y otro para dárselo a un hombre que vi sentado en la banqueta. Me dio las gracias con una sonrisa sincera, y en ese momento supe que estaba tomando el camino correcto. Esa noche abrí la libreta y, debajo de la frase que había escrito días antes, puse, «Es lo que debo hacer». Pasaron unos días desde aquella conversación con don Julián. Cada mañana, mientras preparaba mi café, me preguntaba si de verdad estaba listo para dar un paso así. No era miedo a quedarme sin nada. Yo podía vivir con poco, sino la certeza de que, una vez firmado, no habría marcha atrás. Por eso me tomé mi tiempo. Caminaba por la casa, miraba cada mueble, cada foto, y pensaba en todo lo que representaban. Pero en vez de sentir apego material, lo que me invadía era la sensación de que, al final, nada de eso me acompañaría cuando me fuera de este mundo. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, recordé otra escena de mi vida que me empujó aún más a decidirme. Hace más de 30 años, cuando trabajaba como ayudante de albañil, un compañero me contó que su madre había muerto sin dejar nada, salvo una cama y un baúl lleno de ropa vieja. Él, en lugar de lamentarse, me dijo con orgullo, «Mi mamá me enseñó a trabajar, y eso vale más que cualquier herencia». Esa frase se quedó en mí como una semilla, y ahora parecía que estaba germinando. Volví a la oficina de don Julián una semana después. Él me recibió con un apretón de manos firme y una mirada que decía, «Así que ya lo pensó bien». Me senté, respiré hondo y le dije, «Quiero hacerlo». No me hizo más preguntas, solo empezó a sacar papeles y a explicar cada cláusula. Redactamos el testamento, con precisión. Toda mi casa, mis ahorros e incluso un pequeño terreno que tengo en las afueras irían a parar a 3 organizaciones benéficas diferentes. Una de ellas, la que alimenta a personas en situación de calle. Otra, un orfanato que conocí hace años. Y la tercera, una fundación que ayuda a ancianos sin familia. Firmar aquel documento me tomó segundos, pero sentí que estaba cerrando un ciclo de mi vida. Cuando puse mi nombre al final, don Julián me miró y dijo, «Don Ernesto,
No todos tienen el valor de hacer lo que usted está haciendo. Le respondí con una sonrisa triste. No es valor, Julián, es deuda. Una deuda con la vida. Al salir de su oficina, el sol me dio de lleno en la cara. Caminé despacio por la calle, viendo a la gente pasar con bolsas de compras, niños comiendo helados, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Me sentía ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero también había un nudo en mi estómago, porque sabía que tarde o temprano mis hijos se enterarían. Esa misma noche, mientras cenaba un plato de sopa, me puse a pensar en cómo reaccionarían. Recordé el cumpleaños de mi hijo mayor, Héctor, hace unos años. Le regalé una herramienta costosa para su taller, y él me abrazó emocionado, diciéndome que yo era el mejor padre del mundo. Y aunque me conmovió, también me di cuenta de que la emoción estaba más por el regalo que por el gesto. ¿Era posible que esa misma lógica aplicara para algo tan grande como una herencia? Intenté apartar esos pensamientos y me puse a ordenar un cajón donde guardaba papeles viejos. Entre facturas, cartas y fotografías, encontré un sobre amarillento con una carta de mi esposa, escrita antes de morir. Decía, entre otras cosas, no midas nuestro valor por lo que les dejemos, sino por lo que les enseñamos mientras vivimos. Fue como si ella misma me estuviera confirmando que lo que acababa de hacer era lo correcto. Durante los días siguientes, viví con una mezcla rara de serenidad y expectativa. Hacía mis compras en el mercado como siempre, saludaba a los vecinos, y por las noches me sentaba en la mecedora a leer. Pero cada vez que sonaba el teléfono, me preguntaba si sería alguno de mis hijos ya enterado. Un jueves, mientras estaba en la ferretería del barrio comprando clavos, me encontré con Rubén, un antiguo compañero de trabajo. Me vio y me dijo, «Ernesto, te ves más tranquilo que antes». Le respondí, «Es que cuando uno decide algo que viene del corazón, aunque duela, siente paz». No le di más detalles, pero su sonrisa me hizo sentir que, de alguna manera, había entendido. Ese mismo día, al regresar a casa, pasé frente a una escuela primaria. Vi a un grupo de 1,100 niños jugando y, sin saber por qué, me detuve a observar. Imaginé que quizá, dentro de algunos años, alguno de ellos podría beneficiarse de mi decisión. Quizá un comedor escolar, una beca o una cama en un albergue podría cambiarles la vida. Esa imagen me llenó de una alegría silenciosa. Esa noche, sin televisión ni radio encendidos, me serví un té y me quedé mirando las sombras que proyectaban las luces de la calle en mi sala. Pensé en mis 10 hijos, en cómo cada uno había seguido su camino, y en cómo este acto mío podía ser interpretado como una traición. Pero también pensé que, a veces, hacer lo correcto no es lo mismo que hacer lo que esperan de ti. Me fui a dormir con la sensación de que había sellado mi destino, para bien o para mal. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se filtrara. No fui yo quien la dijo, y todavía me pregunto cómo demonios se enteraron. Supongo que fue por una carta del banco o quizá porque alguno de mis hijos, por curiosidad, preguntó por mis asuntos en la notaría. El caso es que una tarde, mientras estaba reparando una silla vieja en el patio, escuché el timbre. Eran Martín y Claudia, 2 de mis hijos de en medio. Llegaron con una sonrisa que se veía forzada, como esas que uno pone cuando no quiere mostrar que está molesto. Entraron sin decir mucho, se sentaron en la sala y, después de un par de frases sueltas, Claudia me preguntó directo, «Papá, ¿es cierto que vas a donar toda tu herencia a la caridad?» Me quedé en silencio unos segundos. No me gusta mentir, así que solo dije, «Sí, es cierto». Fue como si hubiera tirado una bomba en medio de la sala. Martín se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y las manos juntas, como conteniéndose. «¿Y nosotros qué?», preguntó sin mirarme a los ojos. «¿Qué se supone que
¿Significa esto? Les expliqué con calma, recordándoles que todos tenían trabajos, casas y familias, y que yo creía que ese dinero podía hacer más por quienes no tienen nada. Les hablé de mi infancia, de la ayuda que recibí, de las personas que sobreviven gracias a la caridad. Pero mientras hablaba, veía sus miradas endurecerse. Claudia me interrumpió con un tono que no le conocía. O sea que para ti, nosotros no valemos nada. No es eso, le respondí. Los quiero más que a mi vida, pero nada, papá, me cortó Martín. Esto es una traición. Se levantaron casi al mismo tiempo. Martín abrió la puerta sin mirarme y Claudia, antes de salir, me dijo algo que me quedó retumbando. No esperes que sigamos viniendo como antes. La puerta se cerró de golpe. Me quedé sentado en la sala, con las manos sobre las rodillas, sintiendo un hueco en el pecho. Me dolía más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe físico. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa apagando y encendiendo luces, como si eso me ayudara a ordenar los pensamientos. Me serví un café aunque eran las 11 de la noche, y me senté en la mecedora. Pensé en los domingos llenos de risas, en los abrazos, en las charlas interminables. Me pregunté si todo había sido real o si, de algún modo, el dinero siempre estuvo en medio. 2 días después, recibí una llamada de Héctor, mi hijo mayor. Su voz sonaba seria. «Papá, necesitamos hablar, todos». Acepté, pensando que tal vez podrían entenderlo si lo discutíamos. En grupo. Nos reunimos en la casa de mi hijo menor, Andrés. Ahí estaban los 10. Algunos se notaban incómodos, otros directamente enojados. Apenas me senté, empezaron las preguntas y los reproches. Que si estaba en mis cabales, que si alguien me había manipulado, que si era justo después de todo, lo que habían hecho por mí. Intenté explicar, pero no había espacio para que mis palabras entraran. Recuerdo que en un momento, mi hijo Luis, que casi nunca habla, me miró fijo y dijo: «Si esto sigue así, no cuentes con nosotros». No era una amenaza gritona, sino una sentencia fría. Salí de esa reunión sintiendo que algo se había roto. Caminé de regreso a mi casa a paso lento, repasando cada palabra que me habían dicho. No podía evitar sentirme herido, pero al mismo tiempo no me arrepentía. En medio de todo ese caos emocional, recordé una anécdota de hace muchos años. Un vecino mío, don Ramón, vendió su terreno para donar el dinero a la iglesia y a un comedor comunitario. Sus hijos lo dejaron de hablar por completo. Yo, en ese entonces, pensé que era un acto de fe admirable, pero también que debía doler mucho perder a la familia así. Ahora entendía perfectamente lo que él sintió. Esa semana solo uno de mis hijos pasó por la casa. Mario, el octavo. No vino a discutir, simplemente me trajo un frasco de miel porque sabía que me gusta en el té. No dijo nada sobre la herencia. Nos sentamos en la cocina y hablamos de fútbol, del clima, de cualquier cosa menos del asunto. Fue un respiro entre tanta tensión, aunque también me dejó claro que él prefería evitar el tema por completo. Por las noches, me encontraba mirando las fotos familiares con una mezcla de cariño y tristeza. Cada rostro me recordaba momentos hermosos, pero ahora también me pesaba la idea de que, para muchos de ellos, ya no era el mismo padre, sino el hombre que les quitó lo que pensaban heredar. Un sábado, mientras estaba limpiando el jardín, vi pasar a Julia, mi vecina. Me preguntó por qué ya no veía tanto movimiento en mi casa. No quise entrar en detalles, así que le dije: «Las familias también tienen temporadas, Julia». Ella sonrió, pero creo que entendió que no era una temporada buena. Sabía que la distancia con mis hijos apenas estaba comenzando y que lo peor probablemente aún no llegaba. Después de aquella reunión con todos, las cosas cambiaron de inmediato. No fue de golpe, no fue que de un día para otro me dejaran de hablar por completo.
pero sí sentí cómo el calor familiar se fue apagando poco a poco. Antes, los domingos eran sagrados. Uno traía pan, otro hacía carne asada, los niños corrían por el patio. Ahora, llegaba el fin de semana y el silencio de la casa era tan pesado que a veces dejaba la radio encendida para no sentirme tan solo. Las llamadas se volvieron escasas. Cuando contestaba eran conversaciones cortas, mecánicas. ¿Cómo estás, papá? Bien, hijo. Qué bueno. Luego hablamos. Y colgaban. Antes me contaban de su trabajo, de sus problemas, de sus planes. Ahora solo era un trámite. La primera señal fuerte de que algo estaba muy mal llegó en mi cumpleaños. Siempre, desde que enviudé, mis hijos se organizaban para hacerme una comida especial. Ese año, me levanté temprano, puse café, preparé un poco de arroz y frijoles, por si acaso alguno llegaba con carne o pollo. Me vestí con la camisa que me regaló Claudia un año antes, me peiné y me senté en la mecedora a esperar. Pasaron las horas y nadie tocó la puerta. A media tarde recibí un par de mensajes por WhatsApp. Feliz cumple, pa, que la pases bien. Nada más, ni siquiera una llamada de voz. Me quedé sentado mirando la pantalla del celular, sintiendo un hueco en el estómago. No lloré, porque ya a mi edad uno aprende a aguantar, pero sí me dolió. Me dolió hasta el alma. Unos días después, tuve una cita médica. Antes, siempre se turnaban para acompañarme. Ese día tomé el camión solo. En la sala de espera, vi a otros ancianos con sus hijos o hijas a un lado, sosteniéndoles la mano. Yo hojeaba una revista vieja, fingiendo que estaba tranquilo, pero por dentro me sentía abandonado. Una noche, mientras cenaba solo, recordé una anécdota de cuando mis hijos eran pequeños. Había llovido todo el día y la calle estaba inundada. Sin embargo, todos insistieron en dormir conmigo en la sala, haciendo una especie de campamento improvisado. Pusimos colchonetas, contamos historias y reímos hasta quedarnos dormidos. Esa imagen me acompañó toda la noche. Y me pregunté, ¿en qué momento ese calor se había perdido? Las visitas, cuando ocurrían, se sentían forzadas. Venían por compromiso, se sentaban, miraban el reloj, y al cabo de unos minutos decían que tenían prisa. Ya no había abrazos largos ni preguntas sinceras. Un día, Claudia vino con una bolsa de pan, pero ni siquiera se quitó el abrigo. Se lo dejé pasar, pero me quedó claro que su intención no era quedarse a platicar. En el mercado, la gente empezó a notar que iba solo más seguido. La señora que vende verduras me preguntó, ¿y los hijos, don Ernesto? Hace rato que no los veo con usted. Le respondí con una sonrisa falsa. Están ocupados, hija. El trabajo no les da tiempo. Mentí, porque no quería que mi vida privada fuera tema de conversación en todo el barrio. Una tarde, salí al porche y me quedé viendo la calle. Antes, siempre había un coche de alguno de ellos estacionado afuera. Ahora, solo, veía pasar desconocidos. El aire se sentía distinto, como si mi casa hubiera dejado de ser un punto de reunión y se hubiera convertido en un lugar olvidado. Para ocupar mi tiempo, empecé a arreglar cosas viejas de la casa. Una puerta que chirriaba, un cajón que no cerraba bien. Lo hacía más por mantenerme ocupado que por necesidad. Entre esas reparaciones, encontré una caja de fotos que no veía desde hacía años. En una de ellas, estábamos todos en la playa, yo con el cabello todavía negro, y los niños riendo mientras hacían castillos de arena. Me quedé mirándola largo rato, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Una mañana, Mario pasó por la casa sin avisar. Fue una visita breve, pero me alegró verlo. Me trajo un frasco de café y me dijo que había pensado en mí cuando lo vio en la tienda. Charlamos un rato sobre un partido de fútbol y se fue. Ese tipo de gestos pequeños se volvieron raros y yo los valoraba como si fueran oro. Aún así, no podía negar que algo dentro de mí se estaba rompiendo.
No era solo la soledad, era la certeza de que las promesas que me hicieron alguna vez, siempre vamos a estar contigo, se habían ido con la noticia de la herencia. Y lo peor es que todavía faltaba lo más difícil, el abandono total. La soledad no llegó de golpe, pero un día me di cuenta de que ya estaba instalada en mi casa como una visita que no se quiere ir. Empecé a notar el silencio en cada rincón. Antes, el ruido de las conversaciones y el ir y venir de mis hijos llenaban todo. Ahora lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj y, de vez en cuando, el ladrido lejano de un perro. Por las mañanas me levantaba y lo primero que hacía era encender la radio. No tanto para escuchar música o noticias, sino para que el sonido me acompañara mientras preparaba el café. Me servía en mi taza favorita, la que tiene un dibujo de un gallo que me regaló mi hijo Andrés hace años, y me sentaba frente a la ventana a ver pasar a la gente. A veces veía a vecinos cargando bolsas del mercado o a madres llevando a sus hijos a la escuela. Yo los miraba y me preguntaba si en esas familias también habría discusiones por dinero o herencias, o si la vida de ellos seguía simple y unida. El teléfono se convirtió en un objeto silencioso. Antes sonaba varias veces al día, ahora podían pasar semanas sin que lo hiciera. Cuando por fin sonaba, casi siempre era una llamada equivocada o alguien queriendo venderme algo. Más de una vez contesté esperando escuchar la voz de alguno de mis hijos, solo para colgar decepcionado. Un día recibí una carta de una de las organizaciones a las que había decidido donar. Me agradecían por el compromiso y me contaban que mi aporte serviría para ampliar el comedor y dar más de 1000 comidas al mes. Leí la carta varias veces. Me llenó de orgullo, sí, pero también me hizo sentir un vacío. En ese momento no tenía con quién compartir esa noticia. A veces salía a caminar por el barrio para despejarme. Saludaba a los vecinos, pero eran conversaciones cortas, de las que se olvidan en minutos. Nadie preguntaba demasiado, y yo no ofrecía más de lo necesario. No quería dar explicaciones que me dolieran repetir. Por las noches, la casa parecía más grande de lo que era. Encendía las luces de la sala y la cocina solo para sentir que había vida, aunque fuera mentira. Me servía una cena ligera y me sentaba frente a la televisión. No importaba qué programa estuviera pasando. El sonido de las voces me ayudaba a no sentirme tan solo. Un martes salí a comprar pan y me encontré con Julia, mi vecina. Me preguntó si todo estaba bien porque ya no veía a mis hijos. Le dije que estaban ocupados con sus trabajos y familias, pero la verdad se me atoró en la garganta. Julia me contó que su hija la llama todos los días, aunque viva lejos. Me alegró por ella, pero al mismo tiempo sentí una punzada de envidia. Otra tarde, estaba en el patio arreglando unas macetas cuando recordé una anécdota de hace muchos años. Mis hijos eran pequeños y yo estaba trabajando de noche como velador. Un día, llegué a casa y me encontré a los 10 sentados en la cocina, esperándome para desayunar juntos. Me habían preparado huevos, frijoles y tortillas hechas a mano. En ese momento me sentí el hombre más rico del mundo. Pensar en eso ahora me hacía sentir como si estuviera viendo una película vieja en blanco y negro, algo que ya no podía recuperar. El único que aparecía de vez en cuando era Mario. Venía sin previo aviso. Se sentaba a tomar café conmigo y hablábamos de cualquier cosa. Nunca mencionaba la herencia ni la tensión con sus hermanos. Esas pequeñas visitas eran como una bocanada de aire fresco en un cuarto cerrado. Pero fuera de eso, mi rutina era siempre la misma. Levantarme, preparar café, leer el periódico, dar una vuelta por el barrio, almorzar solo, hacer alguna reparación pequeña en la casa y esperar la noche. Empecé a contar los días desde la última vez que alguno de mis hijos me había visitado. A veces llegaba al mes sin ver a ninguno. Una noche, mientras estaba en la mecedora, pensé que si me pasaba algo, nadie se enteraría hasta días después. La idea me asustó más de lo que quería admitir. Me di cuenta de que
Aunque yo había elegido el camino de donar mi herencia, no había previsto lo que significaría quedarme realmente solo. Fue entonces cuando la idea de cambiar de vida empezó a rondarme. No quería pasar mis últimos años hablando con paredes y escuchando voces de desconocidos en la televisión. Quería estar en un lugar donde alguien me preguntara cómo amanecí, aunque no fuera de mi sangre. No sabía aún cuál sería el siguiente paso, pero algo en mí empezaba a aceptar que tal vez mi casa ya no era un hogar, sino solo un lugar donde dormía. La confrontación llegó un sábado por la tarde, cuando menos lo esperaba. Yo estaba sentado en el porche, disfrutando de un café y del sol suave que se colaba entre las nubes, cuando vi que se estacionaba una camioneta frente a mi casa. Reconocí de inmediato a 3 de mis hijos: Héctor, el mayor; Claudia, que venía con el ceño fruncido; y Martín, con esa manera de caminar rápida y decidida que siempre usa cuando viene con algo en la cabeza. Ni siquiera me dieron tiempo de saludarlos. Entraron sin mucha ceremonia y el ambiente cambió de golpe. «Tenemos que hablar», dijo Héctor, apenas se sentaron en la sala. Me quedé en silencio, esperando que continuaran. Claudia tomó la palabra. «Papá, esto que estás haciendo no tiene sentido. ¿Por qué regalarías todo a desconocidos? ¿Es que ya no confías en nosotros?» Intenté explicarles que no se trataba de confianza, sino de necesidad. Les hablé de la gente que vive sin un techo, de los niños que crecen sin comida suficiente, de los ancianos que mueren solos porque nadie los cuida. Les dije que yo ya había visto esa pobreza de cerca, y que si tenía la oportunidad de cambiar algo, debía hacerlo. Pero apenas terminaba una frase, Martín me interrumpía. «Eso suena muy bonito, pero es injusto. Nosotros somos tu familia, no ellos». Respiré hondo y traté de mantener la calma. Les recordé que todos tenían su vida resuelta, que no necesitaban mi herencia para salir adelante. Les conté que cuando yo era niño, nunca esperé nada material de mis padres, solo su ejemplo y sus enseñanzas. Pero sentía que mis palabras rebotaban contra una pared invisible. Claudia, con un tono que no le conocía, dijo: «¿Y todo lo que hicimos por ti? ¿Acompañarte? ¿Al médico? ¿Arreglarte cosas en la casa? ¿Cuidarte después de las operaciones? ¿Eso no cuenta para nada?» «Claro que cuenta», le respondí. «Por eso siempre estaré agradecido, pero mi decisión no cambia por eso». Hubo un silencio incómodo. Héctor, que hasta ese momento había permanecido más calmado, me miró fijamente y soltó: «Si no cambias de opinión, no esperes que sigamos viniendo». No lo dijo gritando, lo dijo con una frialdad que dolió más que cualquier insulto. Yo sabía que este momento podía llegar, pero tenerlo frente a mí era distinto. Me aferré a la taza de café que todavía tenía en la mano y con voz firme dije: «No voy a cambiarlo». Esa frase cerró la conversación. Se levantaron casi al mismo tiempo. Martín salió primero, con pasos duros, y Claudia detrás, sin siquiera voltear. Héctor fue el último en irse. Me dio una mirada larga, como si quisiera grabarse mi rostro, y luego se marchó sin decir nada. Cuando cerré la puerta, sentí un peso enorme en el pecho. Caminé hacia la cocina y me serví otro café, aunque ya estaba tibio. Me quedé de pie, mirando por la ventana, viendo cómo se alejaba la camioneta. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, repasando cada palabra, cada gesto. Recordé una escena de hace años cuando Héctor se graduó de la universidad. Ese día lloré de orgullo, sintiendo que todo mi esfuerzo había valido la pena. Recordé cuando Claudia, de niña, me hacía dibujos con crayones y me decía que yo era su héroe. Y ahora, verlos así, distantes, molestos, me hacía sentir como si algo se hubiera roto para siempre. Al día siguiente, para distraerme, salí a caminar por el barrio. Pasé por el parque donde solía llevar a mis hijos a jugar. Vi a un padre empujando a su hijo en el columpio, y por un momento volví a verme a mí mismo,
Décadas atrás, con Martín riendo a carcajadas cada vez que lo impulsaba más alto. Me detuve un rato a mirar, sintiendo nostalgia y una punzada de tristeza. En el camino de regreso, me crucé con don Felipe, un viejo amigo. Me preguntó cómo estaba la familia, y no supe qué responder. Solo dije, bien, ocupados, ya sabe cómo es. Él sonrió y no insistió, pero me dio una palmada en el hombro que me supo a apoyo silencioso. El resto de la semana fue igual de silenciosa que antes. Ninguno de los tres me llamó. En cambio, Mario pasó una tarde. No mencionó nada de lo que había pasado y me trajo una bolsa de mandarinas. Nos sentamos en el porche a pelarlas y comerlas, hablando de la lluvia y de la última vez que ganó nuestro equipo de fútbol. Fue un momento simple, pero me dio un respiro entre tanta tensión. Sin embargo, yo sabía que algo había cambiado de manera definitiva. Aquella conversación había marcado un antes y un después. Aunque mi decisión estaba firme, también sentía que estaba pagando un precio muy alto, el de perder, poco a poco, a la gente que más amaba. Después de aquella última visita, el silencio se hizo más profundo. Ya no eran solo menos llamadas o visitas, esporádicas, era un corte casi total. Los días empezaban y terminaban igual. Yo, solo en la casa, con la radio o la televisión encendida para llenar el vacío. A veces me levantaba con la esperanza de que ese día tocara el timbre alguno de mis hijos, pero llegaba la noche y la puerta seguía cerrada. Empecé a darme cuenta de cosas pequeñas. Antes, cuando abría el refrigerador, siempre había algún platillo que me había traído Claudia, o una bolsa de fruta que me dejaba Martín. Ahora, lo único que veía eran los víveres que yo mismo compraba. Ya no había galletas de los niños ni frascos de café nuevos. Los detalles desaparecieron junto con las visitas. Una mañana, mientras preparaba café, recordé que tenía que reparar una fuga en la cocina. Antes, uno de mis hijos habría venido a ayudarme, pero ahora tuve que llamar a un plomero del barrio. Mientras él trabajaba, yo lo miraba y pensaba en lo extraño que era tener a un desconocido en la casa, haciendo lo que antes era una excusa para que mis hijos vinieran. El abandono se volvió más evidente en una ocasión especial. Recibí una invitación por WhatsApp para una reunión familiar en la casa de Andrés, el menor. Me alegré. Pensé que quizá era una oportunidad para acercarnos de nuevo. Me puse mi camisa limpia, lustré mis zapatos y salí con ánimo. Cuando llegué, me di cuenta de que no había silla para mí. El patio estaba lleno, todos charlaban, pero nadie parecía esperarme. Me acerqué a saludar y algunos respondieron con un «Hola», rápido. Otros apenas levantaron la mano. Me quedé de pie, observando cómo se servían la comida sin invitarme. Después de unos minutos, inventé una excusa y me fui. Caminé despacio de regreso a casa, sintiendo que no encajaba ya en mi propia familia. Ese día, al llegar, me preparé un huevo con cintusen, frijoles y comí solo. Pensaba en cómo, en otros tiempos, habría regresado de una reunión familiar con bolsas de comida y la voz ronca de tanto reír. Ahora, lo único que regresaba conmigo era un silencio que parecía burlarse. Para no pasar todo el tiempo encerrado, empecé a hacer paseos más largos. Iba al mercado, al parque, incluso a la biblioteca comunitaria. En uno de esos paseos me encontré con don Ismael, un hombre mayor que conocí hace años. Nos sentamos a platicar y, sin que yo le dijera nada, me contó que sus hijos también se habían alejado de él por cuestiones de dinero. Es que, cuando no les dejas lo que esperan, se les cae la careta, me dijo. Sentí que esas palabras eran una fotografía de mi vida. En casa, llenaba el tiempo con pequeños proyectos. Ordenar el viejo álbum de fotos, limpiar los cajones, reparar muebles. Cada objeto tenía una historia. La mecedora, por ejemplo, la construí con mis propias manos cuando nació mi primer hijo. Pasé noches enteras arrullándolo ahí. Ahora, esa misma mecedora me sostenía mientras miraba por la ventana, esperando que algo cambiara. Una noche de tormenta,
La luz se fue. Encendí una vela y me senté en la sala. El sonido de la lluvia golpeando el techo me trajo recuerdos de cuando mis hijos eran pequeños y se asustaban con los truenos. Yo me sentaba con ellos, les contaba historias y la tormenta dejaba de importar. Ahora, la lluvia sonaba igual, pero no había risas que la acompañaran. La única excepción a este aislamiento era Mario. De vez en cuando aparecía, sin avisar, con una bolsa de pan o un paquete de café. Nos sentábamos en la cocina, platicábamos de cualquier cosa, y él evitaba, como siempre, hablar del tema de la herencia. Esas visitas eran breves, pero suficientes para recordarme que no todo estaba perdido. A pesar de eso, había días en que la soledad me pesaba más. Me encontré hablando solo, como para no olvidar mi propia voz. Empecé a sentir que la casa, antes tan llena de vida, se había vuelto demasiado grande para mí. Los pasillos parecían más largos, las habitaciones más frías. Fue en uno de esos días grises cuando me di cuenta de que la distancia con mis hijos ya no era algo temporal. Era un nuevo estado de las cosas. No iban a volver a ser como antes, y aunque por fuera yo seguía firme en mi decisión, por dentro empezaba a reconocer que esa firmeza me estaba costando la compañía de quienes más quería. El punto de quiebre llegó una noche que no olvidaré. Había ido a la cocina por un vaso de agua, y al regresar a la sala, tropecé con una alfombra mal colocada. Caí de lado, golpeándome el hombro contra el suelo. El dolor me dejó sin aliento. Intenté levantarme, pero el golpe me había dejado aturdido. Miré alrededor, y la casa estaba en silencio, tan callada que podía escuchar mi propia respiración agitada. Pasaron minutos que se sintieron como horas. No había nadie que pudiera ayudarme. El teléfono estaba en la mesa, a varios metros de distancia, y yo no tenía fuerzas para alcanzarlo. Me arrastré lentamente, apoyándome en la otra mano, hasta llegar a la silla más cercana. Con esfuerzo, logré incorporarme. Me senté, jadeando, sintiendo un sudor frío en la frente. En ese momento, me cayó encima una certeza dura. Si me hubiera pasado algo más grave, nadie lo habría sabido. Podría haber pasado horas, incluso días, antes de que alguien notara mi ausencia. Esa noche no dormí. Me quedé en la mecedora, mirando la ventana. Afuera llovía, y cada relámpago iluminaba la sala vacía. Recordé cuando, años atrás, una tormenta fuerte nos dejó sin luz toda la noche. Mis hijos, aún pequeños, encendieron velas y se agruparon a mi alrededor mientras yo contaba historias para calmarlos. La casa estaba llena de risas, aunque afuera el mundo se oscureciera. Ahora, la oscuridad estaba adentro. Al día siguiente, me miré al espejo del baño. El golpe en el hombro había dejado una mancha morada, pero más que el moretón, me impactó verme tan envejecido. Las arrugas parecían más profundas, el cabello más blanco. Me quedé observando mis manos, temblorosas, pensando en cómo antes esas mismas manos podían cargar sacos de cemento o levantar a cualquiera de mis hijos sin esfuerzo. Decidí salir a caminar para despejarme. Terminé en una zona del barrio que no visitaba desde hacía años. Allí vi un anuncio en una reja: residencia para adultos mayores. Atención 24 horas, actividades recreativas, jardín y asistencia médica. Me quedé mirando el cartel un rato, sintiendo una mezcla de curiosidad y resistencia. Seguí caminando, pero la idea ya estaba plantada. Al día siguiente, regresé. Entré por la puerta principal, un pasillo limpio que olía a café recién hecho. Una señora amable, con uniforme, me saludó y me ofreció mostrarme el lugar. Pasamos por un jardín donde varios ancianos charlaban y reían. Algunos jugaban dominó, otros simplemente tomaban el sol. No vi tristeza en sus rostros, más bien vi calma. Entramos al comedor. Había música suave de fondo y un grupo de residentes tomando té. Uno de ellos, un hombre de mi edad, me sonrió y dijo:
Aquí no hay tiempo para aburrirse. Me reí, y esa risa me supo a algo que no sentía hace tiempo. La señora me mostró una habitación sencilla pero acogedora. Una cama cómoda, un closet pequeño, una mesa junto a la ventana. Me imaginé despertando ahí, con la luz de la mañana entrando, y alguien tocando la puerta para preguntar cómo estaba. Cuando salí de la residencia, el aire fresco me golpeó en la cara. Caminé de regreso a casa en silencio. Abrí la puerta y me encontré con el mismo escenario de siempre. La sala en penumbra, la mesa sin nada nuevo, el eco de mis pasos. Sentí que, más que un hogar, la casa era un museo de recuerdos donde nadie entraba ya. Esa noche, mientras cenaba un pedazo de pan con queso, la decisión empezó a tomar forma. Pensé en mis últimos años. ¿Quería pasarlos solo, esperando llamadas que no llegaban? ¿O quería estar en un lugar donde, aunque no fueran mis hijos, al menos hubiera personas dispuestas a hablar conmigo, a escucharme, a compartir un café sin prisas? Recordé una conversación con mi difunta esposa, muchos años atrás. Me había dicho, si algún día nos toca estar solos, prométeme que buscarás compañía, aunque no sea de la familia. Nadie merece irse de este mundo sin alguien que le sostenga la mano. Esa frase me volvió como un eco. Me levanté de la mesa, fui al cuarto y saqué una maleta pequeña. No empecé a empacar todavía, pero solo tenerla ahí, abierta, me dio una sensación extraña de alivio. Era como si, por primera vez en 1900 en mucho tiempo, estuviera tomando control de mi vida. Me senté en la mecedora y, mientras afuera llovía, supe que el próximo capítulo de mi vida no sería en esta casa. La decisión ya estaba tomada. Lo supe la mañana siguiente, cuando me levanté y vi la maleta en un rincón del cuarto. Estaba abierta, vacía, como esperándome. Me acerqué y pasé la mano por el asa sintiendo el frío del metal. Era como tocar la confirmación de lo que iba a hacer. Comencé por guardar la ropa más necesaria, un par de pantalones, camisas cómodas, suéteres para las noches frías. Tomé la bufanda que me tejió mi esposa, el último invierno que vivimos juntos. No podía dejarla. En sus hilos todavía parecía estar su olor, ese perfume suave que me acompañó tantos años. Fui a la repisa y tomé algunas fotos. Una donde aparecemos todos en la playa, otra de mi boda, y una más de mis padres. Cada fotografía era un pedazo de mi vida, pero no podía llevarlas todas. Elegí las que, al mirarlas, me devolvían un poco de fuerza. Mientras llenaba la maleta, mi mirada se detuvo en la mecedora. Esa mecedora me había acompañado desde el nacimiento de mi primer hijo. Ahí arrullé a todos ellos cuando eran bebés. Ahí leí cartas de mi esposa cuando estaba de viaje por trabajo. Ahí me senté incontables veces a tomar café en las tardes tranquilas. No podía llevármela, pero me quedé sentado un momento, balanceándome despacio, como si me despidiera de un viejo amigo. Recorrí la casa con calma, tocando las paredes, abriendo las puertas de los cuartos vacíos. En cada habitación se agolpaban recuerdos, las risas de los niños jugando a las escondidas, las discusiones tontas por quién lavaba los platos, los aromas de la cocina en Navidad. Cerré los ojos y escuché esos ecos, sabiendo que pronto serían solo eso, ecos. En la 1900 cocina, abrí el refrigerador y vi los pocos víveres que quedaban. Decidí no comprar más. Puse agua a calentar y preparé café. Mientras lo bebía, pensé en el día que nos mudamos aquí. Yo tenía las manos llenas de pintura porque no podía esperar a terminar de arreglar las paredes. Mis hijos, pequeños, corrían por todas partes, emocionados por tener su propio cuarto. Mi esposa y yo nos miramos y supimos que habíamos encontrado nuestro hogar. Ese hogar ahora estaba vacío de ellos, pero lleno de recuerdos que me seguían como sombras. Esa tarde llamé a la residencia para confirmar mi ingreso. La voz al otro lado del teléfono sonó cálida. Lo estaremos esperando, don Ernesto. No se preocupe, aquí se sentirá acompañado.
colgué con un nudo en la garganta. Decidí que pasaría mi última noche en la casa recorriendo una vez más cada rincón. Fui al patio y toqué las plantas que había cuidado durante años. El limonero, que planté cuando nació mi hijo menor, estaba cargado de frutos. Arranqué uno y lo guardé en la maleta, como un símbolo de que algo de mi casa me acompañaría. Encendí las luces de todas las habitaciones, aunque fuera solo para mí. La casa brilló como en los viejos tiempos, pero no había voces ni pasos que la llenaran. Me senté en la sala con una taza de té y me permití llorar. No era tristeza por irme, era duelo por todo lo que esta casa había significado y por cómo había terminado mi historia en ella. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del cuarto. Me vestí con calma, guardé las últimas cosas y cerré la maleta. Di un último vistazo a la cocina, la sala, el patio. Cerré las ventanas, apagué las luces y respiré hondo antes de cerrar la puerta de mi recámara. Antes de salir, tomé las llaves y me quedé un momento en el umbral. Recordé cuando cada domingo mis hijos llegaban con bolsas de comida, cuando los nietos corrían directo a abrazarme, cuando esta casa era un punto de encuentro y no un lugar vacío. Puse las llaves sobre la mesa del abogado, tal como habíamos acordado. No miré atrás al salir. Sabía que si lo hacía, me costaría irme. Caminé despacio hasta la esquina, donde había quedado de pasar el taxi que me llevaría a mi nuevo hogar. Mientras me alejaba, vi la fachada por última vez. No sentí arrepentimiento, solo una mezcla de melancolía y alivio. Tal vez, en otro momento de mi vida, habría luchado por quedarme. Pero ahora, lo que más necesitaba no era un techo familiar, sino un lugar donde escuchar voces, compartir comidas y sentir que, al final del día, a alguien le importaba si estaba bien. Con el motor del taxi encendiéndose, supe que cerraba un capítulo. El siguiente se escribiría en un lugar nuevo, con personas que no eran de mi sangre, pero que quizá me darían algo que había perdido: compañía. El taxi se detuvo frente a la entrada de la residencia y por un momento dudé en bajar. Observé el portón pintado de verde, las paredes color crema y las macetas llenas de flores en la entrada. No era un lugar triste, como muchas personas imaginan cuando piensan en un asilo. Al contrario, se sentía vivo, como si ahí las horas pasaran acompañadas. El chofer bajó mi maleta y yo respiré hondo antes de cruzar la puerta. Una mujer de cabello recogido y uniforme azul me recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenido, don Ernesto. Soy Mariana, la coordinadora. Lo estábamos esperando». Su voz era suave, y eso me tranquilizó de inmediato. Entramos a un pasillo iluminado por ventanales que dejaban pasar la luz de la mañana. El piso estaba impecable, y el olor a café recién hecho se mezclaba con un aroma ligero a flores. Mientras caminábamos, Mariana me iba mostrando las áreas comunes: el comedor, la sala de estar, una pequeña biblioteca. En cada espacio había gente conversando, leyendo o jugando cartas. Al pasar por el jardín, vi a un grupo de ancianos sentados alrededor de 1900 en una mesa. Reían mientras uno de ellos contaba una historia exagerada sobre cómo había atrapado un pez del tamaño de una lancha. Las carcajadas eran sinceras, y eso me sorprendió. No era el ambiente apagado que temía encontrar. Mariana me presentó a algunos residentes. Uno de ellos, don Rogelio, me estrechó la mano con fuerza. «Aquí lo único que se extraña es la comida de casa», bromeó. «Pero le aseguro que no se va a aburrir». Esa frase me arrancó una pequeña risa. Finalmente, llegamos a mi habitación. Era sencilla pero acogedora. Una cama bien tendida, un closet, una mesa de noche y una ventana que daba a un árbol enorme. Dejé la maleta junto a la cama y me asomé para ver el jardín desde arriba. La vista me recordó al patio de mi casa, pero sin el silencio pesado que lo envolvía en los últimos años. Mariana me explicó los horarios.
desayuno a las 8, actividades por la mañana, comida a la 1, y la tarde libre para paseos o descanso. Me dijo que podía participar en lo que quisiera o simplemente quedarme leyendo en mi cuarto. Lo importante es que se sienta en casa, añadió. Decidí bajar al comedor para conocer más. Allí me encontré con una señora de cabello blanco muy bien peinado. «Soy doña Teresa», me dijo. «Aquí todos nos conocemos y si no lo hacemos, inventamos que sí». Me reí, y ella me invitó a sentarme en su mesa. Comimos pan dulce con café, mientras me contaba que llevaba 2 años viviendo ahí y que, aunque sus hijos vivían en la misma ciudad, rara vez la visitaban. «Pero aquí nunca me falta con quién platicar», dijo, y yo asentí, entendiendo demasiado bien sus palabras. Después del desayuno, hubo una pequeña reunión en la sala común. Alguien había traído una guitarra y comenzaron a cantar canciones de antaño. Yo no soy muy dado a cantar, pero las letras me eran tan familiares que me sorprendí tarareando. Hubo un momento en que don Rogelio, el del pez gigante, me guiñó un ojo y dijo: «¿Ves? Aquí todos tenemos historias y tiempo para contarlas». Mientras la tarde caía, caminé por el jardín. Me acerqué a un rosal y recordé que en mi casa tenía uno que planté con mi esposa. Ella decía que las flores necesitaban conversación, que había que hablarles para que crecieran bonitas. Me quedé un rato ahí, en silencio, pensando que quizá podía adoptar alguna planta del jardín para cuidarla yo. Al volver a mi habitación, me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver cómo algunos residentes jugaban dominó, mientras otros caminaban despacio por los senderos. No eran mis hijos ni mis nietos, pero había una sensación de compañía, de saber que si necesitaba algo, no tendría que esperar días para que alguien apareciera. Antes de dormir, pensé en cómo había llegado hasta aquí. No era el camino que imaginé para mis últimos años, pero tampoco sentía que fuera un final triste. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, me acosté con la certeza de que, al despertar, habría voces, pasos y risas esperándome al otro lado de la puerta. Esa noche, dormí profundamente, sin el eco del silencio que me acompañó tanto tiempo en la casa. Y en mi primer sueño en este lugar, mi esposa estaba junto a mí, sonriendo, como aprobando mi decisión. Los primeros días en la residencia fueron una mezcla de curiosidad y cautela. Todo era nuevo. Los rostros, los pasillos, los sonidos. Ya no despertaba con el silencio pesado de mi casa, sino con el murmullo de voces a lo lejos y el aroma a café que venía desde el comedor. Al principio me costaba levantarme temprano, pero poco a poco me fui acostumbrando al ritmo de la casa. La primera mañana completa que pasé aquí, decidí seguir el horario como todos. Bajé al comedor a las 8 en punto y me encontré con varias mesas llenas. Don Rogelio me hizo señas para que me sentara con él y otros 3 hombres. Entre broma y broma, me explicaron que siempre competían para ver quién se terminaba el pan dulce más rápido, pero que el premio era simplemente presumirlo hasta el día siguiente. Reí con ellos y me sorprendió lo fácil que era integrarse a esas pequeñas rutinas. Después del desayuno, Mariana, la coordinadora, organizó una actividad de pintura. Yo nunca fui bueno para el arte, pero decidí intentarlo. Me senté frente a un caballete, con un lienzo en blanco y un set de pinceles. Al principio solo manché la tela con colores sin forma, pero doña Teresa, que estaba a mi lado pintando un ramo de flores, me dijo: «No pienses, solo pinta lo que te salga del corazón». Terminé haciendo algo que parecía un paisaje con montañas y un río. No era una obra maestra, pero me gustó. Sentí que, de algún modo, estaba pintando un lugar al que me gustaría ir. En las tardes, solía pasear por el jardín. Descubrí que había un rincón con bancos de madera a la sombra de un gran árbol. Ahí me sentaba a leer el periódico o simplemente a escuchar. A veces se acercaba doña Teresa, otras veces don Rogelio, y siempre había una charla ligera que rompía la monotonía. Un día,
Mientras caminaba, vi a un grupo jugando dominó. Me acerqué y me invitaron a unirme. No jugaba desde que mis hijos eran pequeños y me pedían que les enseñara. Recordé aquellas noches en que jugábamos en la mesa de la cocina, apostando dulces o monedas de 5 pesos. Aquí, en la residencia, las apuestas eran por quién lavaba las tazas después de la merienda. También empecé a ayudar en la huerta pequeña que tenían al fondo. Había plantas de tomate, hierbabuena y chiles. Me ofrecía cuidarlas y a regarlas por las mañanas. Al hacerlo, sentía que volvía a tener un propósito, como cuando cuidaba mi jardín en casa. Incluso empecé a hablarle a las plantas, igual que me enseñó mi esposa. Por las noches, después de la cena, algunos se reunían en la sala común para ver películas viejas. Una de esas noches pasaron una comedia que yo había visto con mi esposa en el cine hace décadas. Me senté en un sillón, rodeado de otros residentes, y reí en las mismas escenas de siempre. No era lo mismo que verla con ella, pero por primera vez en años no sentí que estaba riendo solo. A veces pensaba en mis hijos. No los culpaba por no llamarme. Ya había aceptado que su vida iba por otro camino. Pero aquí, entre estas paredes, descubrí que la familia no siempre es de sangre. Un día, mientras tomábamos café en el comedor, doña Teresa me dijo: «Aquí todos llegamos con una historia, y aunque las nuestras sean diferentes, terminamos formando una sola». Sus palabras me hicieron pensar en lo que me estaba llevando de este lugar. No solo compañía, sino la certeza de que todavía podía hacer nuevos lazos. Recuerdo especialmente una tarde lluviosa. Estábamos en la sala, sin poder salir al jardín. Mariana sacó un juego de cartas y empezamos a jugar lotería al estilo mexicano. Las risas eran contagiosas, y yo terminé ganando una ronda. El premio fue un pequeño paquete de galletas, que terminé compartiendo con todos. Esa sensación de estar en grupo, compartiendo lo poco o lo mucho, era algo que no había sentido en mucho tiempo. Incluso empecé a esperar las actividades de los viernes, cuando venía un músico a tocar guitarra y cantar boleros. Una noche, mientras sonaba Bésame mucho, me dejé llevar por el recuerdo de mi esposa y sentí que, aunque ya no estuviera, la música la traía un poquito de vuelta. Poco a poco, mi cuarto dejó de sentirse como una habitación temporal. Coloqué las fotos en la mesa de noche, acomodé mis libros en una pequeña repisa y puse la bufanda de mi esposa sobre la silla, como si me estuviera esperando. Era un lugar pequeño pero lleno de vida, y lo más importante, no estaba vacío. Ahora, cada vez que me despierto y escucho voces al otro lado de la puerta, sé que no estoy solo. Y eso, después de tantos años, es más valioso que cualquier herencia. Era una mañana, tranquila. El sol se colaba por la ventana de mi habitación y el aroma del café recién hecho llegaba desde el comedor. Me estaba poniendo el suéter para bajar cuando escuché un golpecito en la puerta. Era Mariana, la coordinadora, con un sobre en la mano. «Llegó esto para usted, don Ernesto», me dijo con una sonrisa. Tomé el sobre y vi el remitente, una de las organizaciones a las que había destinado mi herencia. Me senté en la cama antes de abrirlo, como si quisiera alargar el momento. No recibo muchas cartas, así que cada una que llega es un pequeño acontecimiento. Con cuidado, rompí el sello y saqué una hoja escrita a máquina, acompañada de una fotografía en colores vivos. La carta empezaba agradeciéndome por mi aporte, pero lo que realmente me atrapó fue el párrafo siguiente. «Gracias a su generosidad, hemos podido construir un comedor comunitario que alimenta diariamente a más de 200 niños y 80 adultos mayores en situación de vulnerabilidad». Me quedé leyendo esa frase varias veces. Luego miré la fotografía, un edificio modesto, pintado de blanco y azul, con un letrero en la entrada que decía «Comedor Don Ernesto Álvarez», en letras grandes. Frente a él un grupo de niños, docentes, sonreía, sosteniendo platos de comida. En el fondo, podía ver a mujeres sirviendo guisos y a hombres descargando cajas de víveres.
Sentí un nudo en la garganta. Por un momento, no estaba en esa habitación. Estaba ahí, en ese comedor, sirviendo platos, escuchando las risas de los niños, viendo cómo se llenaban de vida esos rostros que quizá habían pasado demasiados días con hambre. Apoyé la carta en mis rodillas y me quedé mirando la foto. Pensé en la primera vez que tuve que pedir comida cuando era niño, en aquella sopa caliente que me dieron en un plato de peltre, en cómo me supo al mejor banquete de mi vida. Ahora, tantos años después, podía devolver ese gesto multiplicado. Guardé silencio un buen rato, hasta que escuché que tocaban la puerta otra vez. Era doña Teresa, que venía a invitarme a bajar al desayuno. Le mostré la carta y la foto. Ella la miró y sonrió. «Ve, don Ernesto, esto es más grande que cualquier pleito o malentendido. Aquí está la prueba». Sus palabras me tocaron hondo. Bajamos juntos al comedor, y aunque no suelo hacerlo, conté en voz alta lo que había pasado. Algunos residentes se acercaron a felicitarme, otros me dieron palmadas en el hombro. No, era orgullo lo que sentía. Era una mezcla de alivio y confirmación. Ese día, durante la actividad de pintura, decidí hacer algo diferente. Tomé un lienzo y, en lugar de improvisar, traté de recrear la foto del comedor. Dibujé las paredes blancas y azules, el letrero con mi nombre, las mesas largas y los niños sonriendo. No me salió perfecto, pero cada pincelada me llenaba de satisfacción. Sentía que, de alguna manera, estaba trayendo ese lugar hasta aquí, a mi nuevo hogar. En la tarde, llevé el cuadro a mi habitación y lo colgué junto a las fotos de mi familia. Quise que estuviera ahí, como un recordatorio de que incluso en medio del dolor y la soledad, había tomado una decisión que marcó la diferencia. Mientras miraba el cuadro, pensé en mis hijos. Me pregunté si alguna vez entenderían lo que significaba para mí. Tal vez no lo harían ahora, tal vez nunca. Pero esa foto y esa carta eran la prueba de que el amor no siempre se mide en lo que dejas a tu sangre, sino en lo que haces por quienes no tienen nada. Esa noche, en la cena, me senté junto a don Rogelio y le conté la historia completa. Él me escuchó sin interrumpir y al final dijo: «Yo no sé si mis hijos me recuerden por lo que les dejé o por lo que les enseñé. Pero usted, amigo, ya tiene asegurado que lo recuerden más personas de las que imagina». No supe qué responder. Solo sonreí y le di un apretón de manos. Al volver a mi cuarto, encendí la lámpara de la mesa de noche y volví a leer la carta. Esta vez no me detuve en las palabras, sino en lo que significaban. Que mi vida había dejado huella. Que mi historia no terminaba en el silencio de una casa vacía, sino que continuaba en cada plato de comida servido en ese comedor. Apagué la luz con una sensación de paz que no sentía desde hacía años. Y antes de dormir, me prometí que, mientras tuviera fuerzas, seguiría encontrando maneras de ayudar, porque al final, eso era lo único que realmente me llenaba el corazón. Era una tarde tranquila en la residencia. Estábamos en el jardín, algunos jugando dominó, otros simplemente conversando. Yo estaba regando unas plantas de hierbabuena cuando vi, a lo lejos, a un hombre acercándose por el portón. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era Héctor, mi hijo mayor. No lo veía desde aquella reunión tensa en la casa de Andrés, cuando me dijo que si no cambiaba de opinión, no esperara volver a verlo. Se veía igual de serio que aquella vez. Llevaba una camisa bien planchada y el ceño fruncido. No traía flores, ni bolsas, ni nada en las manos. Solo sus llaves y el celular. Cuando llegó a donde estaba yo, me dio un saludo rápido, casi mecánico. ¿Podemos hablar?, preguntó. Le hice señas para que nos sentáramos en una de las bancas junto al rosal. Por un momento pensé que tal vez venía a retomar el contacto, que quizá había entendido mi decisión. Pero su primera frase borró esa ilusión. «Quiero saber si todavía se puede cambiar lo del testamento». Me quedé en silencio, sintiendo cómo se me
Endurecía el pecho. No me preguntó cómo estaba, ni cómo era mi vida aquí, ni siquiera si me sentía bien de salud. Fui directo a la respuesta. No, hijo. Todo está cerrado y firmado. No hay vuelta atrás. Su mandíbula se tensó. Bajó la mirada por un instante y luego volvió a verme. Es una locura, papá. Toda la vida trabajaste para nosotros. No entiendo por qué preferiste dejarle todo a extraños. No son extraños, le respondí. Son personas que lo necesitan más que ustedes. Pero somos tu familia, replicó con un tono más alto. ¿Eso no cuenta? Respiré hondo. Claro que cuenta, Héctor. Pero la familia no se mide por lo que hereda, sino por lo que comparte mientras está unida. Y tú lo sabes. Él soltó una risa corta, sin humor. Eso suena muy bonito, pero al final, cuando mueras, ellos ni se van a acordar de ti. Esas palabras me golpearon. No porque creyera que fueran verdad, sino porque salían de la boca de mi propio hijo. Lo miré fijamente y dije, tal vez no me recuerden todos, pero al menos quienes reciban ayuda gracias a esto, tendrán un plato en la mesa. Eso, para mí, es suficiente. Hubo un silencio pesado. Se escuchaban de fondo las risas de otros, residentes como si estuviéramos en dos mundos distintos. Héctor se levantó de la banca y se acomodó la camisa. Bueno, ya está claro que no vas a cambiar de opinión. Solo quería saberlo. Me puse de pie también, pero él no me dio oportunidad de decir nada más. Caminó hacia la salida con paso rápido. Antes de llegar al portón se giró un momento y me dijo, cuando te des cuenta de que fue un error, será demasiado tarde. Vi cómo se alejaba, cómo subía a su coche y encendía el motor sin mirarme de nuevo. Me quedé parado, sintiendo un frío extraño a pesar del sol de la tarde. Doña Teresa se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, aunque por dentro sabía que algo se había terminado de romper. Ya no tenía la esperanza de que mi relación con Héctor volviera a ser la misma. Esa noche, en lugar de ir al comedor, pedí que me llevaran la cena a la habitación. Encendí la lámpara, saqué la carta del comedor comunitario y la puse sobre la mesa. La miré largo rato, como recordándome por qué había tomado esta decisión. No era para herir a mis hijos, aunque así lo vieran ellos, sino porque creía que era lo correcto. Mientras comía, recordé a Héctor de niño. Lo veía correr por el patio, subirse a los árboles, llegar a casa con las rodillas raspadas. Recordé su primer día de escuela, cuando me soltó la mano con miedo pero con determinación. En ese momento yo creía que lo estaría cuidando siempre. Ahora, de alguna forma, los roles se habían invertido. Él ya no quería cuidarme, y yo no esperaba nada de él. Después de cenar, guardé la carta y apagué la luz. No me dormí de inmediato. Me quedé escuchando los sonidos de la residencia, pasos en el pasillo, el murmullo de la televisión en alguna habitación, una risa lejana. Eran ruidos simples, pero me daban una sensación de compañía que ya no encontraba en mi propia sangre. Esa visita me dejó claro que, aunque me doliera, la reconciliación no era algo que estuviera en mis manos. Lo único que podía hacer era vivir estos años con paz, rodeado de quienes sí querían estar aquí, sin importar si compartían mi apellido o no. Si llegaste hasta el final, escribe en comentarios, yo te apoyo, Ernesto. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más.